días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es poder cantar juntos de la gracia del Señor para con nosotros. Ahora sí. Decía, qué bueno es poder cantar la gracia del Señor. Reconocer que sin su gracia, sin su misericordia, sin su amor, sin su sacrificio, no seríamos nada, estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, muertos y condenados por causa de nuestras transgresiones. Sin embargo, porque Cristo ha muerto por nosotros, entonces es que podemos cantar en esta mañana. Y este es el sentido, hermanos, de poder congregarnos cada domingo, porque necesitamos cada día, no solamente cada domingo, recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero no solamente necesitamos recordar cada día, sino que también como hermanos en Cristo, como una familia en la fe y como hijos de Dios, necesitamos también recordarnos unos a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos, habitualmente como seres humanos tendemos a olvidarnos de los beneficios que obtenemos. Sin embargo, lo que representa la congregación de santos es el recordarnos, el cantar juntos para que juntos traigamos a memoria lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por esto, hermanos, es importante que nos congreguemos. Es importante que vengamos juntos a alabar el nombre del Señor. Para cada vez que cantemos, prestemos atención a las canciones que estamos cantando y recordemos, Cristo, me has hecho más que vencedor. ¿Quién podrá separarme de tu amor? Y vamos recordando las mismas escrituras. Por eso queremos y deseamos y trabajamos también con el grupo de hermanos de la alabanza para intentar buscar que las canciones, la adoración sea lo más bíblico posible, para recordar en medio de las canciones las promesas y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comenzar de esta manera. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la fe. Nos plantea pruebas, hermanos. El autor de Hebreos está hablando a su audiencia de lo que él les va a mostrar, que hay pruebas. Las promesas en las cuales el autor de Hebreos nos viene hablando de estas promesas nuevas o este nuevo pacto, hermanos, están basadas en pruebas. Pero, hermanos, aunque muchas veces nosotros tengamos pruebas, como nuestros hermanos brasileños que tienen las pruebas de que Messi es el mejor, vamos a seguir diciendo no. Pelé es mejor. Maradona es mejor. Vamos a continuar diciendo estas cosas, porque muchas veces, hermanos, esto va más allá de la razón. ¿Sí? Y el autor de Hebreos nos va a mostrar que estas pruebas en las cuales, y estas promesas en las cuales él ha basado su carta, en realidad
tiene una clave, y esa clave es la fe. Y hermanos, en realidad lo que el autor de Hebreos nos va a mostrar es que la vida cristiana en realidad tiene una clave, y la clave es la fe. Hermanos, nosotros podemos acercarnos a personas y mostrarles todas las pruebas de que Cristo ha venido, ha nacido de una manera virginal, de que Cristo ha vivido una vida perfecta, de que Cristo ha muerto en la cruz y ha resucitado. Y aunque nosotros mostremos todas las pruebas posibles, de hecho los fariseos tenían la prueba, sin embargo esas personas no creerán en lo que nosotros digamos. Los fariseos, aunque tuvieron las pruebas en sus manos, aunque lo vieron, ellos no creyeron. ¿Por qué, hermanos? Porque es fe. Es fe. El autor de Hebreos nos va a hablar acerca de lo que significa la fe. Y hermanos, particularmente, como dije varias veces, el libro de Hebreos es mi libro favorito, y particularmente creo que Hebreos capítulo 11 es la clave de interpretación de todas las Escrituras. La Biblia es ni más ni menos que la obra de redención. Es la historia de la obra de redención desarrollada y consumada en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos da detalles de cada uno de esos acontecimientos en la obra de redención. Pero el capítulo 11, creo, hermanos, que es la base o el centro de toda esta obra de redención. En el capítulo 11 de Hebreos encontramos a los antiguos, a los padres, llegando a ser justificados de la misma manera en la cual vos y yo hoy somos justificados. Eso es increíble. Vemos que la base de la salvación, de la justicia, de los padres del Antiguo Testamento, de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, es la misma que la tuya y que la mía, ni más ni menos que la fe. Hermanos, ¿sabés que en cierta manera estamos en la misma posición que Abraham, que Moisés, que Enoc y que tantos otros que hoy vamos a leer? Porque hemos creído en las promesas de Dios. Hebreos capítulo 11 dice esto. Es un capítulo bastante largo, así que seguramente voy a cortarlo un poquito y vamos a ver algunas cosas importantes en cuanto a la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación. Por favor, marca esa parte. Por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que él era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto todavía hablan. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había
que había recibido como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de las promesas, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto. Una descendencia como las estrellas del cielo en número, innumerables como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiendo visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender de que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria donde salieron, habían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aunque respecto a estas cosas futuras, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayor riqueza el aprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no lo tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muertos de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no percibió con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltará para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de piel de oveja y de cabra, destituidos, afligidos, maltratados,
de los cuales el mundo no era digno, errantes por desierto y montaña, por cuevas y por cavernas en la tierra. Y todo esto, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos fueran hechos perfectos sin nosotros. Perdón, voy a sacarme el pullover porque hace mucho calor acá. Hermano, no sé si notaste, pero la base de toda la Escritura es ni más ni menos que la fe. Este capítulo es conocido como el capítulo de la fe, donde el autor nos da una lista de hombres y mujeres que a lo largo de la historia de todo el Antiguo Testamento demostraron una fe inquebrantable a Dios. En sus vidas podemos encontrar el verdadero valor de la fe cristiana. Y hablo de la fe cristiana porque aunque ellos no habían visto al Salvador, a Cristo, ellos creyeron en el Salvador prometido. Y hermanos, este es el centro de toda la historia de la redención. Como dije el domingo pasado, no podemos creer ni pensar por un solo momento de que los antiguos fueron justificados por las obras, porque la Biblia nos enseña que eso no es así. Todo lo contrario, el autor de Hebreos ahora nos muestra que todos nuestros antepasados, los padres del antiguo pacto, fueron justificados de la misma manera que nosotros lo somos hoy, creyendo en aquello que no vimos. Ellos solamente creyeron que había de venir el Salvador. Nosotros hoy creemos que el Salvador ha venido y que volverá. Pero ¿qué es la fe según el autor de Hebreos? ¿Cómo podríamos definir la fe? ¿Cómo puedo saber si yo verdaderamente tengo fe en mi vida? Bueno, hay algunas definiciones que el autor de Hebreos en esta porción de la carta nos da en cuanto a la fe. Y teniendo estas definiciones podemos mirar, observar nuestra vida, nuestro corazón y saber si en verdad, como dice el apóstol Pablo, examinar si en verdad estoy en la fe. Lo primero que el autor de Hebreos nos dice es que la fe es la esperanza, y esta es la definición, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En cierta manera, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que la fe es ni más ni menos que confiar en las promesas de Dios. Hermanos, la fe es creer de lo que Dios me ha dicho y dice en su palabra es verdad. Esto es fe. Creer de que lo que Dios me ha prometido, y hermanos, no estoy hablando de promesas terrenales, no te estoy hablando de prosperidad ni nada por el estilo, nada de eso Dios tomaría un segundo para prometerte porque no tiene absolutamente ningún valor, sino que aquellas promesas que Dios nos ha hecho como la patria celestial, la gloria eterna, la gloria con Cristo, la adoración perfecta. Todas estas promesas, hermanos, serán cumplidas por Dios. El autor de Hebreos nos muestra y nos dice ahora lo que es la fe. Es ni más ni menos que confianza en Dios. Es convicción, es creer, es confianza. La traducción de
El griego es pistis y la traducción es ni más ni menos que confianza. Ahora, hermanos, lo que no debemos pensar que es la fe es pensar o creer que la fe es terquedad o una mera postura. No debemos creer que creemos ciegamente, porque hay base en nuestra fe, y esto es lo que el autor de Hebreos nos va a mostrar. Ahora, hay algo importante que debemos tener en cuenta. Hermanos, la fe tiene características particulares. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cuáles son las características de la fe? ¿Cómo puedo saber si lo que yo hoy estoy ejerciendo es una fe genuina? ¿Cómo sé si en realidad no estoy siendo engañada y pensando que tengo fe, voy camino al infierno? Bueno, porque hermanos, la Biblia nos dice cuál es la fe correcta. Como dije, la primera definición que nos da el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, es la confianza de saber que estamos esperando en las promesas de Dios. Este es el primer paso de la fe. Creer que lo que Dios ha hecho en Cristo tiene un cumplimiento para mi vida. Pero no solamente esto es la fe. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo dice que andamos por fe y no por vista. En otras palabras, lo que Pablo está diciéndonos, hermanos, es que la fe debe ser la guía de nuestro caminar. La fe es la guía de nuestro caminar. Somos guiados por la fe y no por la lógica humana. Somos guiados por la fe. Caminamos por fe. Andamos por fe. Cuando todo el mundo mira alrededor y dice no es lógico lo que están viviendo, lo que están sintiendo, sin embargo, todo lo que nosotros vivimos y sentimos tiene una base y es la fe, y nos guiamos por la fe. La fe es confiar y confesar lo que creemos. Hermanos, no podemos creer en algo y no hablarlo. La Biblia nos manda a confesar lo que creemos. Y hermanos, esto quiero enfatizar porque somos llamados a contar las maravillas de nuestro Salvador. En Romanos capítulo 10, versículo 8, versículo 9, nos habla acerca de cómo debemos confesar lo que hemos creído. Mas, ¿qué dice cercano a esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesamos con tu boca, si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, la fe practicada es una fe predicada. Somos llamados a predicar acerca de nuestra fe. No podemos solamente decir, bueno, yo ando por fe. No podemos solamente decir, bueno, yo creo y tengo fe, sino que debemos practicar la fe, hermanos. Y Romanos nos muestra que debemos no solamente practicarla en nuestra vida interior, sino que debemos también practicarla en la predicación del Evangelio. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta fe? ¿Cómo vivo esta fe?
En Romanos capítulo 10, versículo 17, el apóstol Pablo nos dice cuál es el comienzo de la fe en nuestra vida. Así que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Hermanos, la base de tu fe y de mi fe comienza en un solo lugar y es la palabra de Dios. La palabra de Dios. No importa lo que creas, no importa lo que sientas, la base de la fe proviene de la palabra de Dios. No de tu sentimiento, no de mi sentimiento, no de mi idea o de mi intelecto, sino de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos muestra que la fe nos lleva a agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Hermanos, necesitamos tener fe para agradar a Dios. Santiago nos habla acerca de la fe y cómo la fe debe ser vista por medio de nuestras obras. Y por favor, aclaro esto. En ningún aspecto la Biblia nos habla de que las obras nos llevan a la fe, pero sí la Biblia nos muestra que la fe muestra nuestras obras. Que nuestras obras muestran nuestra fe. Así también la fe no tiene obras. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué hace la fe para con nosotros? En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, ahora bien, se requiere de los mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, la fe nos lleva a actuar en nuestro día tras día. La fe, hermanos, debe ser vista. Ahora, en el capítulo 11 encontramos diferentes hombres y mujeres que por medio de la fe llegaron a la justicia de Dios. El primer hombre que se nombra es Abel. El autor de Hebreos nos dice que Abel ofreció un sacrificio mejor que Caín, mostrando su fe y su obediencia. Hermanos, para decir y para afirmar nuestra fe, debemos ni más ni menos que obedecer a Dios. El autor de Hebreos nos habla acerca de Enoc, que agradó a Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. El autor de Hebreos nos habla acerca de Noé, que por medio de la fe construyó un arca y salvó a su familia. El autor de Hebreos nos habla acerca del padre Abraham, que salió de la tierra por fe, confiando en las promesas de Dios. El autor de Hebreos nos muestra y nos habla acerca de Moisés, que por la fe escogió sufrir aflicción junto al pueblo de Dios. El autor de Hebreos nos habla acerca de las recompensas que estos hombres y mujeres tuvieron en cuanto a la fe. Ellos fueron del agrado de Dios. Ellos fueron aceptados, justos por Dios. Hermanos, aunque ellos no recibieron las promesas terrenales, alcanzaron la recompensa de la vida eterna. La fe es ni más ni menos
que el centro de la vida del creyente. A través de la fe, somos capaces de entender y comprender la verdad y la realidad espiritual. A través de la fe podemos agradar a Dios y recibir sus recompensas. El libro de Hebreos nos muestra ni más ni menos que ejemplos de vidas de fe. Hermanos, ¿creemos en las promesas de Dios? ¿Estamos en verdad ejerciendo la fe en Dios? Termino con esto, hermanos. Creer en Dios no es solamente decirlo. La fe debe ser acompañada de acción. No podemos decir creer en Dios y seguir jugando a los cristianos. La fe hermanos, la fe debe ser vista. Vivimos y debemos vivir como hijos de Dios. No importa lo que digamos, importa lo que vivimos. Y hermanos, voy a terminar de esta manera. Si seguimos escuchando y siendo parte de cosas que no provienen de Dios, de llamados que no provienen de Dios, que van en contra del obrar de Dios, incluso si seguimos escuchando lo que no es o lo que la Biblia no enseña, entonces, hermanos, eso muestra que nuestra fe es muerta. El no obedecer la palabra de Dios es no hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Hermanos, dentro de la congregación no puede existir los chismes. Dentro de la congregación no puede existir la murmuración.
Si estás practicando alguna de estas cosas, entonces arrepentite. Si estás escuchando voces en el cual o la cual te están guiando a una fe muerta, no práctica, entonces, hermano, debes arrepentirte. ¿Saben quiénes fueron los que no entraron a la tierra prometida? Los que no tuvieron fe. Los que murmuraron. Hermanos, tengamos sumo cuidado de cómo vivimos nuestra fe. Nadie de la congregación está siendo expulsado, ni mucho menos. No estamos interesados en alejar a nadie del camino de Dios, ni de la iglesia. Pero no podemos permitir que dentro del pueblo de Dios haya murmuración. Hermano, cuida tu boca, cuida tu oído. Mira lo que la Biblia te llama a hacer ante alguna necesidad o alguna situación. Viví y vivamos conforme a la palabra de Dios. La fe debe ser vista. Debe ser vista. ¿Oramos?